Hola, hola, bienvenidos a esta serie Las virtudes de Jesús. Hoy estaremos tratando el tema Cristo no teme contagiarse. Veremos esto en Mateo capítulo 8 y también veremos una historia del señor Schuller viajando con un niño desconocido de 5 años. Vamos a ver esto en breves momentos. Hoy tenemos el tema Cristo no teme contagiarse. Y cuando nosotros queremos aprender una de las virtudes de Jesús, es que Él no tiene miedo. Así que si quieres aprender otra virtud más de Jesús, Él no tiene miedo. La historia del señor Schuller en aquellos tiempos que hacían largos viajes por tren en Estados Unidos, a veces se demoraban días de un extremo a otro. Él estaba haciendo un largo viaje, acostumbrado ya por sus negocios, y en uno de esos viajes se sienta frente a un niño de 5 años. Estaba solito, no había nadie a su lado, ni atrás ni adelante, y se dio cuenta que estaba viajando solo este niño de 5 años. Y él muy extrañado por esta situación, le preguntó al niñito: oye, ¿no te da miedo viajar solo?, le dice. Escuchen esa palabra, ¿no te da miedo? Y el niñito le dice al señor Schuller, ¿por qué me debe dar miedo?, le dice. Entonces, no, es que a veces los trenes se descarrilan, o a veces también hay choques, o a veces hay asaltos. Y el niñito le dijo: ven, acérquese, le voy a decir al oído. A mí no me da miedo, porque el conductor de este tren es mi padre. Y él estaba lógicamente encargado de todo, y él no tenía pues por lo tanto miedo, y estaba seguro de que iba a ir bien ahí. Cuando leemos esto del miedo, lo cual no tenía Jesús, vamos a comprobarlo en Mateo capítulo 8, del verso 2 en adelante, o del verso 1 vamos a leer. Y era una historia de Jesús tocando sin miedo a un leproso, cosa que nadie lo hacía en su tiempo, porque la lepra era muy contagiosa. Dice así, Mateo 8:1: cuando descendió Jesús del monte, le seguían, dice, mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí nos damos cuenta, un principio: Jesús no tiene miedo a las enfermedades. Jesús no tiene miedo a la peor enfermedad más contagiosa del mundo. En ese tiempo la lepra era este tipo de enfermedad, la más contagiosa. Los leprosos eran intocables. El contacto físico con ellos podía exponer a la infección al que lo hiciese. O sea, rápidamente se contagiaban. Y por eso la gente los miraba de lejos, y si algún leproso quería acercarse al pueblo o a la ciudad o a alguna persona, ellos, con tal de que no se acerque, agarraban piedras y le tiraban a los leprosos para que no se acerquen. Era terrible en aquel entonces ser leproso. Nadie quería acercarse. Esto me trae a memoria el año 2020, que fue el año más terrible de la pandemia del coronavirus, COVID-19. Aquellos que decían, sí, me han detectado el COVID-19, nadie quería ir a su casa, nadie quería que se acerque. En la misma familia lo cerraban en una habitación, y me cuentan a mí también unos amigos que dice que lo tenían ahí encerrado y le pasaban la comida nomás para que pase este proceso
y lógicamente estaba en tratamiento, pero nadie quería acercarse. Peor era la lepra en aquellos momentos. Pero imagínense Jesús cómo nos enseña y nos dice que Jesús, cuando el leproso le dijo: Señor, si quieres tú puedes sanarme, limpiarme, el Señor no le dijo: un ratito, vamos a ver discípulos, separen a la gente. No hizo ningún ademán de eso, sino simplemente se acercó, dice la Biblia, extendió su mano. Eso es lindo subrayar en el versículo 3, extendió la mano para tocarlo y le dijo con todo su amor que él tiene: quiero sanarte, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cristo tiene poder para purificar de toda enfermedad a cualquiera persona y también para purificar a las personas de su pecado, porque a veces consecuencia del pecado son las enfermedades también. Por eso Jesús es muy preciso en señalar que debemos cumplir y obedecer los mandamientos, la palabra de Dios, las órdenes que nos dan los líderes. En ese tiempo eran los sacerdotes. Por eso Jesús en Mateo 8:4 termina diciendo al que fue el sano, al leproso ya sano, limpio: mira, le dijo, no lo digas a nadie, porque no quería él ser descubierto como el Mesías, sino querían matarlo. Y le dijo: si no, ve, muéstrate al sacerdote, o sea, cumple las normas de nuestra ley y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Qué importante, ¿no? ¿Por qué Jesús, en medio de la lepra, de la enfermedad, de la sanidad, de la limpieza de pecados, habla de una ofrenda? ¿No será que la ofrenda tiene que ver mucho para nuestra salud, para nuestra limpieza? Y es cierto, porque aquel que está contaminado de pecado no quiere dar nada para Dios, pero aquel que se ve libre de esta atadura quiere dar no solo a Dios, sino también ayudar a otros y poder extender su ayuda a otros. Acércate, ayuda a aquel que ves necesitado. No importa que tengas poco, como un día dije, si tienes un paquete de galletas, dale la mitad de ese paquete a alguien. No necesitas tener mucho para saber compartir y dar. Por eso es que tenemos que aprender a quitarnos todo miedo. En estos tiempos el enemigo está usando el miedo para paralizar a la gente en sus trabajos, en su sanidad. Hay mucha gente que por miedo a veces ni viene a congregarse a la iglesia. Pero quítate el miedo, porque Jesús es Señor de la enfermedad, Señor de la muerte. No te va a llegar nada a ti si tú confías en Dios antes que en un virus tan pequeñito que en realidad no va a hacer nada si tú estás firme con el Señor. Por eso he buscado en el diccionario de la Real Academia Española qué significa la palabra miedo. Dice: es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es la angustia, es el riesgo. Mucha gente está hoy en día angustiada por este COVID-19, por esta enfermedad o por la crisis económica. Les confieso que yo que sé las profecías que están cumpliéndose y sucediendo en el mundo, no solo en mi nación, sino en todo el mundo, hay ratos que sentí miedo, porque claro, la Biblia dice que va a haber pestes, pandemias, o sea, estos virus, y va a ser mundial. Y la Biblia dice que va a haber hambruna, o sea, significa una crisis económica fuerte. Y no en esta nación, en todo el mundo. Va a haber naciones, lógicamente, que por la gracia de Dios y porque la gente está orando, tal vez va a ser guardada. Y hay naciones que no les va a importar nada a Dios y lógicamente por eso les va a venir con todo, la hambruna, la peste, la miseria. Pero de que va a venir y van a venir guerras. Y eso honestamente a mí me estaba produciendo una especie de miedo, de estrés. Pero después cuando uno
lee y dice, pero Jesús es Señor. O sea, al decir Señor, está sobre el miedo, sobre la enfermedad, sobre la guerra, sobre la hambruna, sobre todo. Entonces uno dice, wow, no importa dónde esté, porque mi Dios me va a librar de todo eso. Para eso tú necesitas primeramente recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú lo haces, todo miedo se va a ir, poco a poco, lógicamente, porque uno va creciendo en su fe. Y luego tú vas a decir, no, vamos para adelante. Yo estoy con Dios y con Dios no me va a pasar nada. Y si me pasa, el Señor es Dios, pues me sanará, me librará de la muerte, me resucitará como este joven. Pero Dios hará esos grandes milagros en tu vida. ¿Quieres a Jesús en tu corazón? Te invito a hacer esta oración conmigo. Recíbele en tu corazón y pídele perdón de tus pecados. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú eres Señor y Dios, y tú estás sobre toda enfermedad, tú estás sobre toda hambre, miseria, sobre toda guerra. Señor, confieso que he tenido miedos en mi vida, pero hoy, Señor, me arrepiento por no haber tenido la fe suficiente de confiar en ti. Hoy me vuelvo a ti de corazón y hoy, Señor, quiero pedirte que entres a mi mente, a mi corazón y seas verdaderamente el Señor de mi vida y seas, Señor, mi Salvador personal. Gracias, Jesús, y todo esto te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Si hiciste esta oración, créeme que el miedo se va a ir poco a poco de tu vida. Que Dios te bendiga.